Orgullosa de la mujer en la que me he convertido. Hola, mi nombre es Arney Jacqueline Salgado Mendoza. Nací en Barranquilla, Atlántico, en el año 1998. A mis 11 años, mis papás, Ernei Salgado y Marcela Mendoza, se mudaron para Planeta Rica, Córdoba. Y con ellos nos fuimos mis 3 hermanos, Arleidis, Ginei, Jonathan y yo. Terminé mis estudios en la institución educativa Alfonso Willis Correa en el año 2014. Quise intentar seguir estudiando, pero por cuestiones económicas no se me dio la oportunidad y empecé a trabajar en una tienda por 3 años. A mis 20 años nació mi hija Alana Sofía Ruiz Salgado y mi vida cambió de manera inmediata. El momento más especial de mi vida, sin duda alguna, ha sido el nacimiento de mi hija, ya que desde el primer momento que la vi sentí que mi vida tenía que mejorar, y no solo por ella, sino también por mí, por esa niña que desde pequeña le preguntaban que sí, qué quería ser, y muy feliz respondía: quiero ser psicóloga. El ser mamá me ha enseñado a ser más responsable, dedicada, a tener más empatía por los niños, a saber tratarlos. Por eso este momento de mi vida fue el inicio de mi proceso como mujer, y le llamo así porque me dediqué a estudiar. Al principio estudié lo primero que salió, que fue un técnico en el SENA, en logística empresarial, y lo culminé de manera satisfactoria. De ahí me salió un trabajo en tiempos de pandemia. Conté con la ayuda de mi familia para cuidar a la niña en ese entonces y lograba generar ingresos por mi propia cuenta. Para mí es un orgullo haber dado el primer paso, pues antes de la llegada de mi hija no tenía claridad de mi futuro o lo que podría llegar a ser. Mi rol como mamá ha sido grandioso, realmente me alabo bastante, ya que he pasado por muchos altibajos, pero siempre he sido perseverante ante cualquier dificultad. Siempre que veo atrás, miro a esa joven que estaba un poco perdida y me miro ahora con una niña de 6 años que se parece mucho a su papá físicamente, pero en personalidad es toda una Arney chiquita. Me llena de orgullo mi evolución, ya que soy una persona con un carácter fuerte, pero con el corazón gigantesco. Soy la amiga de los consejos y los chistes porque siempre pienso en los demás antes que en mí. Soy la hija y nieta que cuida y protege, la hermana regañona que se preocupa por sus hermanitos pequeños y sobre todo la mamá que quiere lo mejor para su hija. Y por eso siempre estoy pensando en salir adelante, porque sé que alguien viene detrás de mí y quiero ser un buen ejemplo. El día que nació mi hija Alana fue súper mágico y chistoso, ya que yo en ese entonces vivía en Medellín con mis papás y allá todo queda lejos. Ese día, siendo las 4 de la tarde, me dan dolores y yo muy cómoda decidí esperar hasta que se acabara La Rosa de Guadalupe, novela mexicana. Realmente no me quería mover, pero bueno, llegó mi papá y me vio la cara incómodo y él no me quiso decir nada. Sin embargo, llamó a mi mamá, que estaba trabajando, a decirle como jocosamente decimos en la costa, que tenía la cara desencajada. Mi mamá, al recibir esa información, me llamó a decirme que me alistara, que me iban a llevar para la clínica, ya que me revisaran. Yo incrédulamente me arreglé como pude. Me llamaron un taxi y me llevan a la clínica. Estando en la clínica, que quedaba muy lejos, el doctor le dice a mi mamá: traigan la pañalera, que esta niña nace hoy. Era de noche y yo no quería quedarme en la clínica, ya que nunca había pasado una noche y que bueno, en mi inocencia creía que si uno iba a la clínica de día, antes de la noche ya salía, y no fue así. Pues mi hija decidió quedarse quieta y me dejaron hospitalizada 2 días. El 19 de abril del 2018, fecha que quedó marcada por siempre en mi vida y en la vida de los que rodean a mi hija. Siendo las 2 de la tarde, pasó un grupo de estudiantes de medicina y la doctora les va a explicar conmigo a hacer un tacto. Y dicho tacto hizo que se rompiera la fuente al frente de casi 10 estudiantes de medicina. Yo no sufrí de pena en ese momento. A mí me invadió un miedo muy grande y yo me dije a mí misma: ya llegó la hora de la verdad. Y fue ahí cuando me pasaron a la sala de parto y me quedé sola. A mi mamá no la dejaron entrar. Y cuando me sentí vulnerable empecé a pensar en todo lo que se venía. Todo blanco y yo solo quería salir de ahí. Pero luego la doctora muy amable me dijo que pujara. Realmente contarlo me deja sin palabras, porque el dolor que se siente en ese momento no supera el nivel de emoción que mi vida tuvo. Yo, Arney Jacqueline, con una hija. Era todo lo que pensaba. Pero ver a mi hija por primera vez me hizo darme cuenta que ese momento no era negociable con nada. Podría seguir contando infinidades de cosas, porque ese momento para mí es el que nunca se me va a olvidar. Ya han pasado 6 años y tengo los recuerdos muy claros. Yo ya lo he dicho, estoy orgullosa de ser quien soy hoy en día, de saber que mi hija ve un ejemplo de mamá, saber que mi familia está feliz de la mujer en la que me he convertido. Y solo sé que cuando somos mamás primerizas nos frustramos porque vemos a las compañeras superándose.
en estudios y otras metas, pero siempre lo he dicho, que Dios es nuestro guía y Él siempre va a estar de la mano en nuestro porvenir. Las metas se cumplen, nuestros proyectos se cumplen, pero sobre todo nuestro propósito en la vida se cumplirá. Con Dios de nuestra mano. Hoy por hoy puedo decir que mi propósito lo veía lejos. Tuve que esforzarme para llegar a este momento. Allá por fin hacer trabajos de la carrera de mis sueños, pero en eso también influyó el compromiso, la disciplina que me ha costado tener. Pero viendo el resultado, ha sido mi recompensa de vida. Agradezco a la vida y a Dios por permitirme haberme organizado mi camino de esta manera, porque así he sido capaz de ver la vida desde otras perspectivas.